Capítulo 12. Beneficios de la estrategia. Estado de cosas del 1930 en adelante. Los líderes de la sociedad de la Torre del Vigía controlaban por completo la organización. Nos tenían a todos encerrados en una verdadera camisa de fuerza. Se requería completa sumisión y obediencia de todos los esclavos. No había ya estudios de la Biblia, sino solo lo que se mandaban a estudiar en el reglamento o cartilla de la torre. En vez de oraciones y experiencias en las reuniones, se celebraban reuniones de servicio, donde nada se discutía sino las instrucciones de la sociedad. En una palabra, la Biblia se retiró de su lugar y era un simple libro para referencia. Por medio de sus libritos Luz 1 y 2, Vindicación 1, 2 y 3 y Religión condenaron todo concepto sostenido por el cristianismo y toda idea sana observada desde hace 2000 años, con la mira de establecerse ellos como superiores a todo lo que se reconoce como legítimo en el orden espiritual. En esos libros condenan y conminan la licencia de vender libros, la cual tildan de impropia e ilegal. Condenan el saludo a la bandera llamándolo acto de idolatría. Critican el acto cortés de descubrirse ante una dama, juzgándolo como adoración de la criatura, y condenan 1000 cosas más de las que se aceptan comúnmente como si fueran graves ofensas y delitos. De una plumada hicieron nula la enseñanza de Gálatas capítulo 3, 27-28 de que en Cristo no hay distinción entre judío o gentil, ni esclavo ni libre, ni varón o hembra, y establecieron sus distinciones de clases entre los esclavos de la torre. Censuran el cristianismo y lo acusan de tener divisiones, pero ellos no ven sus propias categorías y grados, primero los directores y luego residuo, y se siguen los Mardoqueos, Noemíes, Rutes y Esteres, y después los mismísimos Jonadabs, divididos entre gente de buena voluntad y la grande multitud, y no mencionamos a los batelitas y los siervos, ni a los publicadores del reino. Los esclavos dan todo por bueno, han sido adoctrinados y siguen a ciegas lo que les dicen, sin pensar por sí mismos. Mártires mandados a hacer. Las publicaciones seguían su curso, llevando desde Brooklyn los fluidos que deslavaban las mentes y a la vez imbuían la más estricta adoctrinación. Los resultados no eran los que se esperaba, y había necesidad de hacer algo concreto para hacer de reputación el nombre de los testigos de Jehová. Se siguió el plan de introducirse en el estado de Nueva Jersey, llevando el testimonio de esos publicadores del reino de puerta en puerta. El campo era amplio. Muchas comunidades pequeñas llevan allí una existencia tranquila. El día domingo van a sus iglesias. Todas las familias o se quedan a gozar del descanso semanal, y allí atacaron los testigos con vigor. Pronto hubo quejas y la policía les exigió la licencia para andar vendiendo su mercancía de casa en casa. Hubo arrestos, juicios y convicción de los delincuentes, quienes aseguran que su pleito era por defender sus derechos y por el principio de la libertad de culto. Los periódicos se ocupaban de estas cosas extensamente, y la publicidad trajo beneficio y fama a los testigos, que es lo que ellos trataban de ganar. En el día de la ira, se daba por sentado que la vasta multitud que venía al seno de la sociedad no eran nacidos del espíritu, sino Jonadabs, gente como la chusma que salió de entre los egipcios para seguir a Moisés y hacerse como los israelitas. Los aceptaban porque venían a refugiarse, pues ya se avecinaba el Armagedón y deseaban estar seguros de no perecer. Los consolaban con aquellas palabras de Sofonías, capítulo 2, versículos 1 al 3, congregaos y meditad, gente no amable, antes que venga sobre vosotros el furor y la ira de Jehová. Buscad a Jehová, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Era un incentivo para atraer a muchos incautos. Esa salvación de quizás les sirve en vez de nuestra certeza y nuestra seguridad cristiana. Empleaban mal el texto y lo aplicaban peor. Pero, ¿eso qué vale? La cuestión era ganarlos para la organización. Ese modo de tergiversar las escrituras sirve para saber a ciencia cierta que los testigos de Jehová no son una organización cristiana, pues si lo fuera podían prometer seguridad y certidumbre a todos los que de sincero corazón se arrepienten y reconocen al Señor y le rinden su voluntad. Ellos lo que prometen es un escape de tal vez ante un peligro imaginario que crearon para asustar a los crédulos. Los pobres testigos no podían confesar con sus labios a Cristo ni creer
en él con todo el corazón según Romanos capítulo 10. Su misión era otra, ir por las casas con los libritos para dar testimonios de la torre del vigía. No podían hacer más. Como eran Jonadabs, nada se esperaba de ellos en el orden espiritual. Su papel consistía en repetir frases de cajón y en citar los textos como se los enseñaron en las obras de la sociedad. La tarjetita testimonial. Se inventó la tarjetita que llevaba cada uno para mostrarla en los sitios donde se les da acogida. Era una costumbre viciosa y de malos resultados. Se quedaban tan vacíos de la verdad y tan ignorantes de las cosas de Dios que no podían hallar en la Biblia algunos pasajes de los más conocidos. Esta tarjeta revela hasta dónde puede descender una pobre alma en los resbalosos caminos de la más supina estulticia, en vez de ser engendrados por la palabra de verdad. Santiago capítulo 1 versículo 18. Los Jonadabs eran engendrados por el espíritu teocrático de una mera organización, por las semillas de los libritos y panfletos que circula la sociedad engañando a todos con palabras fingidas, según la enseñanza del apóstol Pedro. Es penoso ver que estos testigos no saben nada sino decir con timidez cuando se presentan en una casa: yo represento la torre del vigía, y enseguida presentan su tarjetita, y a eso se reduce su experiencia religiosa. Hacen el consabido reporte, informan de todo lo que se les exige y procuran cumplir con los mandatos de los siervos fieles y prudentes de Brooklyn y rendirse a su acatamiento. Todos siguen por ese orden con una sujeción estilo animal. Si no entra por esa rutina, lo tienen por mostrenco o lo tratan como perrito, sin dueño y sin continua, sin someterse. No van a durar mucho en la manada, es decir, en la organización. Debe prescindir de su personalidad y hacer lo que todos hacen y seguir la rutina que se les impone. No hay libertad para expresar sus opiniones ni para dar testimonio personal de su fe en Cristo. Esos son los pobres a los cuales llaman Jonadabs.